Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Bueno, bueno hermanos, no sé si están por acá, si me escuchan. Bueno, bueno, primero que todo quiero aclarar algo y es que aquí cambió el horario y aquí son las 7 de la noche y entonces me confundí, no me fijé que en Colombia estamos en una hora distinta. Entonces, bueno, espero que me disculpen, me perdonen, un error. Entonces, bueno, no sé si están por acá. Si me regalan un mensajito por ahí para saber si están por ahí. Bueno, no sé si me escuchan probando el audio. Bueno, hermanos, bueno, voy a comenzar con la oración mientras se van conectando. ¿Listo? Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche. Bendito seas tú, Señor, para siempre. Gracias por tu misericordia, por tu favor, porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites reunirnos contigo, Señor, para aprender las cosas que tú quieres enseñarnos. Nos permites congregarnos alrededor tuyo, Señor, para poder recibir de ti la palabra, Señor, después de un día, después de cerrar la semana, después de venir, Señor, del trabajo, y así poder, Señor, estar acá delante de ti, en tu presencia. Entonces, gracias, Dios, Espíritu Santo. Aquí estamos. Te pido que puedas llamar a los hermanos, Señor, tocarlos, que puedan venir, Señor, y puedan recibir la palabra también contigo, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saber si me ven por acá. Pero bueno. 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 Bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad a la palabra que se ha estado estudiando en 2 de Timoteo 3. ¿Listo? Me la busco por acá. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:3. Eh, 3:2, perdón.
¿Ok? Entonces la palabra dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a continuar. La semana pasada se estudió lo que fue la parte de los hijos, de la desobediencia a los padres. Y bueno, vamos a continuar con lo que es ingratos e impíos. ¿Listo? Entonces, bueno, para iniciar, quiero compartirles que la gratitud y la ingratitud, o la gratitud y la ingratitud, digamos, como expresiones del alma y de la vida, son cosas que determinan o que están conectadas a la obediencia a los padres, ¿sí? Entonces, en mi caso, cuando yo estaba pequeño, muy pequeño, me llevaban a comer y yo solía armar pataleta, solía como no hacerle caso a mis papás. Entonces, yo recuerdo que el sentimiento que yo tenía era como de malestar. Yo no quería hacer caso, yo no quería estar en el lugar que ellos me decían, ¿sí? Y así se fue forjando como una rebelión contra eso que mis papás me decían. En este caso, era cada vez que salíamos a comer, ¿sí? Y bueno, la forma en que eso se construye, ¿no? Primero nace de uno el deseo de no querer hacer caso y después uno lo va expresando de manera que uno se va volviendo, como dicen los papás, un niño rebelde, ¿sí? Y eso se me acabó porque un día vino mi papá y me pegó, me castigó, me corrigió y, o sea, fue tal el castigo para mí que a partir de ahí yo definitivamente no, siempre que salíamos a comer, y los que me conocen saben que, bueno, me caractericé por comer bastante, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de cómo la obediencia o la desobediencia a los padres nos puede llevar a ser rebeldes, ¿sí? Y a pecar. Y esto se expresa y se conecta también con estar ofendido, que al final produce ingratitud, ¿ok? En mi caso, no llegué hasta esa situación porque mi papá, al corregirme, me detuvo esa rebelión, ese capricho que yo tenía, ¿sí? Y eso fue con mi papá terrenal. Entonces, después, me acuerdo, o continúo con este otro ejemplo, con esta otra situación personal en la que yo un día estaba pues tocando el piano, ya me había graduado de la universidad, ya estaba afuera, espera, le bajo acá el volumen a esto, ya estaba afuera yo y no estaba trabajando en esos días. Entonces yo estaba allí tocando piano, estaba preparándome para un concurso en Panamá, me acuerdo que estaba aprendiendo un repertorio y en eso vino el Espíritu Santo mientras yo estaba ahí. La verdad que siento que fue el Padre que me habló y me dijo, quiero darte un trabajo. Entonces en ese momento yo tuve que recibir esa palabra y recibir la instrucción de Dios, que fue la siguiente. Dios me dijo, quiero que esta semana estés orando y yo te quiero dar un trabajo. Entonces, por esos días yo estaba viviendo por ahí en Cedritos, más o menos por la 140. Y el apartamento en el que estaba viviendo tenía, pues era como una cabañita, digamos, era como de madera, ¿sí? Y tenía un closet bastante grande ahí dentro de la habitación. Entonces, me acuerdo que yo pensé, bueno, ¿cómo hago esta semana que Dios me está pidiendo que ore, o sea, que quiere darme un trabajo?
y que me ponga a orar por eso esta semana. Entonces yo no me acuerdo dónde había escuchado esto, creo que fue a Marcos Barrientos, creo que él cuando quería componer sus canciones se encerraba en el closet y oraba a Dios, y estando en el closet en sus tiempos con Dios le daba la palabra, las canciones, las letras. Entonces a mí se me vino esta idea a la cabeza y yo metí una silla que tenía en el cuarto, la metí en el closet, ¿sí? Entonces yo puse esta silla en el closet y puse una silla para mí y comencé a orar al Padre y a buscar a Dios esa semana. Y me acuerdo que fue muy especial porque pude adorar a Dios, pude adorarlo, meterme, estar en su presencia el primero, el segundo día, el tercer día. Y a mí se me fue de la cabeza el tema de pedirle a Dios por el trabajo, que era lo que Él me ha dicho que hiciera, que le orara y lo buscara, que Él me iba a dar un trabajo. Entonces, bueno, ahí saludo al hermano Mario, buenas noches, bendiciones. Entonces, pues, yo estaba en esa situación en la que estaba orando por el trabajo que Dios me ha dicho que orara, porque Él me quería dar un trabajo. Y el punto es que se me olvidó por completo que estaba haciendo eso, ¿no? Estando en la presencia de Dios, estando adorando a Dios, se me pasaron los días. Y me acuerdo que llegó el final de la semana y entonces el Espíritu Santo como que me dijo, se te ha olvidado pedir el trabajo, ¿sí? Y yo me acordé en ese momento y oré a Dios, Señor, quiero que me ayudes a conseguir el trabajo y que me des un trabajo. Yo hice eso y como a las pocas horas me llamaron, recibí una llamada y me dijeron, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué planes tienes? ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Entonces recibí esa llamada que me llevó a conseguir mi primer trabajo. Lo que normalmente sucede, pues a todos, la mayoría nos pasa es pues que uno quiere un trabajo y entonces saca una hoja de vida y empieza a aplicar y aplicar. Pero en mi caso, al recibir la palabra de Dios, tuve la oportunidad de obedecerla y de recibir el trabajo que Dios me quería dar. Y de esa manera también se produjo en mí la gratitud, ¿sí? Un agradecimiento a Dios, ¿sí? Pero si usted se fija, está conectado, como habla aquí en 2 de Timoteo 3, que dice, obviamente el contexto es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que es lo que hoy vamos a estar estudiando. Entonces quiero que usted observe cómo está conectado la desobediencia, en este caso a los padres, que produce además ingratitud y que termina dirigiéndome a la impiedad, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar un poco más profundo qué significa cada una de estas palabras y estos términos. Pero yo quiero que usted lo vea más allá. Quiero que usted entienda que la desobediencia a los padres es en sí mismo una desobediencia a la autoridad, ¿sí? La desobediencia a los padres es algo que podemos ver, ¿sí? Y como este texto, y como hemos estado estudiando y como hemos visto, esta es una palabra que es para gente que es de las congregaciones. Entonces la desobediencia a los padres se conecta con toda paternidad, con toda autoridad espiritual, con Dios, con mis pastores, con mis padres terrenales, como es el caso. Y esto me va a llevar a mí, si tomo ese camino, me va a llevar a la ingratitud y al final me va a llevar a la impiedad. Y si seguimos leyendo, pues, podríamos decir que primero la persona se envanece, se llena, su iniquidad le gana, y luego se expresa todo esto en desobediencia, en rebelión y al final en pecado, que si seguimos leyendo el texto de 2 de Timoteo vamos a ver cómo se va a estudiar en los próximos viernes. Bueno, creo, pero podemos ver
que ya se expresa en murmuraciones, o sea, en cosas que ya van dirigidas al prójimo, ¿sí? O a la congregación como tal, generando división, daño y problemas, ¿sí? Entonces, quería que viera el primer ejemplo cuando fui niño y pasé por cada una de estas etapas, ¿no? La iniquidad, la rebelión, y luego me iba dirigiendo a pecar, pero la corrección de mi papá me salvó de esto, ¿no? Y la siguiente, donde recibí la palabra de Dios, obedecí la palabra de Dios, recibí aquello que Dios me quería dar y produjo en mí un fruto de agradecimiento, de gratitud. Y esto está conectado, me bajo acá un poquito esto. Y eso está conectado con la obediencia a los padres, porque como hemos mirado y como hemos estudiado la obediencia a los padres, los papás nos proveen de ese consejo, nos proveen de esa instrucción, de esa dirección, que nos quita la simpleza, ¿sí? Que nos quita la iniquidad, o sea, nos quita la simpleza que después nos puede llevar a la iniquidad, al pecado, a la rebelión y al final a la impiedad, o sea, a la enemistad con Dios. Entonces, quiero que además observe esto, por ejemplo, en la historia de Caín, ¿sí? Y aquí se ve porque esto es la historia, o sea, esto es muy importante porque en los últimos tiempos, los tiempos peligrosos, esto va a estar abundando y va a ser como una señal que va a estar alrededor de nosotros. Y pues tenemos que estar pendientes de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos a Caín y Abel, ¿no? El uno recibía palabra de Dios, que era, se van a presentar de mí cada año, y el uno lo hacía con olor grato, con gratitud, con agradecimiento, con reconocimiento a Dios de una manera acertada, ¿cierto? Y el otro presentó delante de Dios, pero no de manera grata, no con gratitud, sino como de una manera equivocada, como si fuera por obligación. Y ahí sucede algo bien importante, y es que igual Dios le habla, pero en vez de tomar la palabra de Dios, la tomó, en vez de tomarla con humildad para obedecerla, lo que hizo fue tomarla como una ofensa. Y la ofensa lo llevó a traicionar a su hermano y a asesinarlo, a odiarlo y a asesinarlo. Y ni se diga, el fruto al final fue la separación con Dios, ¿sí? Que es la consecuencia de ir errante por toda la tierra sin poder acceder a Dios, ¿sí? Sin estar conectado con Dios. Entonces, la palabra también dice que el amor de muchos en estos tiempos finales se enfriará, ¿sí? Y todo esto está interconectado. ¿Por qué? Porque cuando la iniquidad se levanta en el corazón, se configura la rebelión y se expresa a través del pecado, y todo esto conectado obviamente con la autoridad, en el caso de los padres, en el caso de Dios, la autoridad pastoral, ¿sí? La paternidad. Lo que hace esto es llevarme al enfriamiento, ¿sí? Llevarme a un sentimiento, a una vida que se aparta del Espíritu Santo, de la palabra. Y en este texto podemos ver cómo más adelante le dice Dios, cómo le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, ¿sí? Le dice, pero tú no seas como estos hombres, sino que tú, que conoces mis testimonios, mis sufrimientos, tú usa la palabra para que la palabra te corrija, te quite la iniquidad, te quite la rebelión y te haga enteramente bueno para toda buena obra. Voy a buscar acá cómo dice. Voy a leerlo por acá. Un momentico. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí?
Entonces, lo que quiero transmitirles en este momento es cómo son dos caminos separados, pero que no estamos exentos de caer en ellos, ¿sí me van a entender? Y lo que tenemos que hacer es evitar llegar a la consecuencia máxima de esto, que es la separación, el enfriamiento. Y esto es una palabra para la iglesia, porque además es una señal que sucede en los tiempos peligrosos, tiempos del fin, ¿sí? La apostasía surge de aquí, y bueno, todo este tipo de cosas surgen de este enaltecimiento de la persona, ¿sí? Como empieza esta palabra que dice: vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Bueno, blasfemos, dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Cosas que surgen y luego se expresa en esa desobediencia a la autoridad, que termina en ingratitud y llevándome como consecuencia a la impiedad o a la separación con Dios. Entonces, quiero que entiendas que Dios lo que desea es que nosotros, aquí anoté, seamos agradecidos y tengamos una actitud de humildad y de obediencia, y que además utilicemos la palabra de Dios para que sea nuestro churrusco, como dicen por ahí, y nos limpie y nos prepare y nos deje, mejor dicho, listos para toda buena obra, ¿sí? Y con un corazón agradecido. Todo esto está conectado, por ejemplo, cuando en Proverbios habla de la sabiduría, de la insensatez, cuando habla del padre que da consejo y de la madre que da dirección y que ates eso a tu cuello, ¿sí? Es una conexión en la palabra que vemos en este tema, ¿sí? Entonces, ahora quiero leerles lo que significa la palabra en el griego, ¿sí? Que es acharistoi, o de a sin, ausencia de, y charis, que es gracia, favor, regalo, beneficio, recibido, ¿sí? Y aquí tengo un versículo que aparté para explicar mejor esta parte, y dice la palabra en Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, ¿sí? Así dice la palabra, dice que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Y por eso esto es algo que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, y tiene que ver con la congregación, tiene que ver con la iglesia, pero también tiene que ver antes y desde la historia del principio del hombre, con la historia del hombre en relación a Dios. O sea, el hombre se desconecta de Dios, y una de las características es la ingratitud, ¿sí? Esto que está aquí hablando el apóstol Pablo, además se conecta con el hecho de que los hombres se envanecieron, y en vez de darle gloria al Creador, comenzaron a darle gloria a las cosas creadas, y no dieron gracias a Dios. O sea, de cierta manera todos los hombres vieron la gloria de Dios, por ejemplo en el diluvio, porque estos que estamos hoy en día sobre la tierra, venimos todos de la descendencia de Noé, ¿sí? Entonces esto lo que quiere decir es que son personas con ausencia de gracia, ¿sí? Con ausencia de gratitud, ¿sí? Con ausencia de reconocer el beneficio que han recibido. O sea, es recibir algo y no reconocerlo de manera debida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tuve mi bisabuela, que fue una mujer que le llevaron el evangelio a unas misioneras. Ella vivía en un pueblito que se llama el Banco Magdalena, y tuvo una vida dura con su esposo, pero ella luego se convierte, una mujer de Dios. Yo incluso, ella me arrodillaba en su casa, me decía: sí, arrodíllate ahí, vamos a orar. Y yo me acuerdo que yo todavía no conocía a Dios, pero ella oraba, y yo sabía que, o sea, percibía que algo estaba sucediendo, ¿sí? No lo podía, hoy en día lo entiendo, pero en ese momento era algo que yo mismo me quedaba como mirando hacia arriba en medio de la oscuridad, lo que estaba sucediendo. Y me acuerdo que mi abuela
en esa época las mujeres solían tener muchos hijos, creo que ella tuvo como 10 hijos. Y entonces uno de ellos se fue a Caracas cuando Venezuela estaba estaba mucho mejor y bueno, la economía. Y él se fue, el hijo de mi bisabuela, y estuvo muchos años allá. Mi bisabuela falleció, nunca la fue a visitar, nunca más le volvió a escribir, y siempre quedó ese dolor en mi bisabuela. O sea, ella lo amaba, pero siempre quedó faltando eso, ¿sí? Y siempre quedó como esa deuda del hijo de ella. Y yo cuando estaba estudiando esa palabra me venía mucho... Esa historia no ha terminado, él aún está vivo, aunque mi bisabuela ya falleció, pero él puede pedir perdón a Dios. Pero me traía mucho ese corazón ofendido, enojado, que es como donde todo empieza, ¿no? Como dice la Biblia, la raíz de amargura, ¿sí? Algo que se anida en el corazón y nos lleva a tomar este camino de impiedad, de ingratitud, ¿sí? Que termina conduciéndonos pues a separarnos de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, voy a continuar acá. La siguiente palabra que el día de hoy estamos estudiando es impiedad, que es anosioi, que significa a de sin también, y nosioi, que significa santo, consagrado, o aquello que corresponde delante de Dios, ¿sí? O sea, aquello que es santo. O sea, impiedad es separación de lo santo, irreverencia a lo santo, separación a la ley de Dios, ¿sí? Es como menospreciar las cosas de Dios, ¿sí? Sí, significa alguien sin reverencia por lo santo, alguien que trata lo de Dios sin temor, ¿sí? Alguien que trata lo de Dios sin valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa impiedad, ¿sí? Entonces, que no considera lo santo de Dios valioso. Entonces, en este caso, la impiedad es la consecuencia de la desobediencia. O sea, pasamos por la ingratitud y se termina en la separación, en el irrespeto, en la irreverencia de lo de Dios, ¿sí? De los padres y de lo de Dios, o de cualquier autoridad o paternidad espiritual, terrenal, ¿sí? Entonces, lo importante con esto es que nosotros comprendamos que es muy importante para dar como fruto la piedad, tener una actitud de humildad ante la palabra de Dios, o sea, de poder recibir la palabra de Dios, de poder con humildad, recibirla, agradecer a Dios por la palabra y poder dar el fruto de piedad, ¿sí? Que es el fruto del Espíritu Santo, que es lo que después el apóstol Pablo está diciendo, que ellos tienen apariencia de piedad, pero no tienen la eficacia de la piedad, ni el espíritu de la piedad, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que esto es determinante para mantenernos sanos. Y es muy importante porque además es algo que está relacionado a los tiempos peligrosos, a los tiempos finales. El mismo Señor Jesús lo habló. Entonces, en estos días, también antes de abordar este tema, el Señor me estaba hablando de cómo es importante tener un corazón que está sano y que sabe responder a la ofensa, ¿sí? Porque la ofensa generalmente lo lleva a uno al rencor y a estar ofendido. Se traduce a la traición se entregarán los hermanos unos a otros, se odiarán unos a otros y el amor de muchos se enfriará, dice el Señor Jesús, como señal de los últimos tiempos. Entonces tenemos que
estar siempre, y esta es la palabra también como para agregar acá, y es estar siempre en una actitud de humildad y de constante arrepentimiento, que es lo que dice también aquí la palabra, ¿no? Que tenemos, dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, o sea, de nuevo paternidad, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, ¿sí? Sabiduría por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos eso presente. Y la palabra que quería aquí poner y resaltar era el arrepentimiento. El arrepentimiento como fundamento de nuestra vida para evitar la ofensa, que la ofensa se anide en nosotros, que sea algo que nos inquiste para andar en una actitud de desprecio a lo de Dios, en una actitud desagradecida con Dios, en una actitud que no nos lleve a agradar a Dios, ¿sí? Entonces, como para resumir y darle forma a esta palabra, pues para que la tengas bien claro, este estudio es comprender que toda autoridad, o que la autoridad máxima es Dios, y que una señal inequívoca de las personas que han tomado el camino del error es la irreverencia a la autoridad, que se puede expresar obviamente a la hora de, pues, de relacionarse con los padres, ¿sí? El hijo contumaz, el hijo que tiene que le llama la atención y no hace caso, y entonces después simplemente se revela y termina llegando pues a esta impiedad, ¿sí? Donde ya no hay ley, ¿sí? Donde la persona pierde completamente la conciencia, la reverencia, el respeto a lo santo y a lo de Dios. Y por otro lado tenemos la actitud correcta, ¿sí? Que es cuando le damos el valor a la sabiduría, al consejo, a la paternidad, a las cosas de Dios, a las cosas que Él nos habla, ¿sí? Y lo que Dios quiere es eso, lo que Dios quiere es que nosotros en estos tiempos difíciles tengamos todas estas herramientas para discernir, obviamente, y apartarnos también, porque aquí en este caso sí la palabra nos dice que con esas personas hay que apartarse, ¿sí? Y yo creo que es porque eso se pega, es contaminante, ¿sí? La ingratitud, la impiedad, son cosas que no conviene mezclar, así como lo santo y lo que no es santo, ¿sí? Hay que no mezclarlo. Y no solamente está hablándolo en dos personas, sino que cuando el apóstol Pablo ya le habla a Timoteo, le está hablando de él hacia sí mismo, o sea, que utilice la palabra de Dios santa para tornar toda impiedad, todo lo que está en uno, que tiene matices de rebelión, matices de sublevación, de iniquidad, de exaltación, de avaricia, todas estas cosas que están conectadas a la rebelión, ¿no? A la carne en sí misma. Y yo me acordaba preparando este estudio que la Biblia también enseña que la rebelión está ligada a la carne del joven, dice así, a la juventud. Entonces yo meditaba en eso y pensaba, esto es algo que necesita combatirse, y la manera de combatirlo es con la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba en Bogotá y estaba joven, yo pues quería agradar a Dios y estar en la iglesia y todo esto, y quería tener más de Dios, pero me acuerdo que habían cosas que se interponían en mi vida, ¿sí? Y me acuerdo que una vez el pastor Antonio me dijo, bueno, me hizo ver que
que yo estaba muy ensimismado, o sea, yo no veía, no estaba presente en el lugar. Me dio una serie de consejos, por ejemplo, prácticos, para cuando caminara ahí en el barrio La Soledad en las noches, que mirara hacia adelante, que estuviera percibido, para que no me robaran, que no me pasara nada malo. Y también en temas espirituales, que no estuviera así y me llenara todos los días del Espíritu Santo, para que caminara con el Espíritu Santo. Entonces, y también me dijo, si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Entonces, yo me acuerdo que cuando él me dijo eso, sobre que yo me ensimismaba, en el momento que me lo dijo, yo por dentro tuve que decidir si ofenderme o tomarlo como algo, o tomarlo, o sea, recibirlo y hacerlo y pensar y escuchar y decir, ok, esto que me están diciendo, ¿qué debo hacer con esto? Entonces, ahí en ese ejemplo quiero resaltar que hay una conexión, y sobre todo con la paternidad, con el mentor, con la persona que está cerca de nosotros. Hay una relación constantemente que nos lleva pues a ponernos en esa situación de tomar una decisión, ¿sí? Y está muy presente la decisión de si te vas a ofender o si vas a ser humilde y recibir la instrucción. Claro, hay gente que se rebela contra las autoridades y dice, no, a mí Dios me va a hablar directamente. Y ya vemos que todo esto está conectado con los tiempos peligrosos y con el futuro, porque en sí mismo, por ejemplo, esto que estoy mencionando es parte del espíritu del anticristo y de la persona del anticristo, ¿no? Del anticristo como persona, ¿sí? De sus atributos. Y es la rebelión, o sea, el exaltarse la persona y colocarse en un lugar alto, ¿sí? Y la manera en la que esto se conecta es porque pues, ustedes saben, han habido muchas personas que le ponen fecha a la venida del Señor Jesús, y la venida del Señor Jesús era acá y la venida del Señor Jesús era allá, y siempre lo que traen es como una palabra, como si fuera de revelación propia, una nueva palabra, y el Señor nos dice que tengamos cuidado con todas esas cosas, ¿sí? Entonces está conectado porque la desconexión a la paternidad, a la autoridad, la desujeción, y las personas que quieren vivir en ese estado, arriba de la autoridad, arriba de las autoridades puestas por Dios, de los padres, de Dios mismo, son altamente nocivas y altamente peligrosas. Y eso es una condición del corazón humano que se está aumentando cada vez que nos acercamos más a la reunión con el Señor Jesús, ¿sí? Se acerca más y se empieza a ver en la misma iglesia, ¿sí? Y yo meditaba, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué está esto asociado y por qué esto pasa en la iglesia también, ¿sí? Y bueno, yo pensaba y concluía que era, o sea, que las personas quieren, porque ahí dice, la palabra dice que tienen como una apariencia de piedad, como una religiosidad, como que parecen, o sea, da la impresión que quieren ser todas aquellas cosas que son del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no, el fruto que dan, aquí lo podemos leer más adelante, no sé si lo vamos a estudiar más adelante, pero no, por eso no me quería salir de ahí, pero vemos que habla de que son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas con las mujeres. Entonces toda esta parte, yo meditaba, bueno, ¿y por qué estas personas actúan siendo malas como si fueran de piedad, ¿sí? Y me da la impresión que lo que anhelan, así como le pasó a Caín, es tener una piedad, pero desde ellos mismos. Es una piedad que no nace desde el que produce
la piedad, ¿sí? O sea, Dios. Y aquí está el punto, y es que la impiedad es la separación de Dios. Y la piedad es esa conexión con Dios donde la santidad de Dios se transfiere, se impregna en mi vida de manera que me hace santo y piadoso. Y por eso el apóstol Pablo hace una representación, una descripción diáfana, nítida de todo lo que esto significa, ¿sí? Mostrándonos cómo son estas personas para que las evitemos y también mostrándonos lo que debemos hacer para no caer en el grupo de estas personas, ¿sí? Que en este caso es las cosas de la piedad, el sufrimiento, la persecución, la utilización de la palabra con la utilidad para transformarnos nosotros, ¿sí? Y dice que evitemos a estas personas. Y ese es el punto es que nosotros no debemos intentar cambiar a estas personas, nosotros tenemos que evitar a esas personas. Y esto no es un llamado a la división, es simplemente que de esas personas se encarga Dios, porque Dios es el único que quebranta al soberbio, es el que coge al altivo y se encarga de él, ¿sí? Y trabaja con el altivo. O sea, Dios es el que se encarga de ese juicio, de esa doblegación, de ese trato, ¿ok? Lo podemos ver, por ejemplo, una ciudad como Nínive, por ejemplo, que era una ciudad que estaba en rebelión contra Dios. Y Dios envía un juicio de él utilizando la boca del profeta, ¿sí? Bueno, conocemos la historia, el profeta termina casi que haciéndolo a regañadientas, pero el punto es que Dios es el que envía el juicio y el que se encarga de la rebelión, es el que se encarga o sea, Dios se encarga de ese tipo de personas, de grupo de personas. Y el consejo apostólico es que a esas personas debemos evitarlas, ¿sí? No acercarnos a ellas, ¿ok? Entonces, bueno, no sé cuántos están por acá. De nuevo, les pido perdón, me equivoqué con la hora. Pero bueno, esa es la palabra que traía para el día de hoy y quería compartirla con todos ustedes. Fue la palabra que me encargó el pastor. Y bueno, espero que haya quedado bastante claro cómo necesitamos impregnarnos de esa gratitud, de ese olor grato y cómo necesitamos vivir una vida en agradecimiento, ¿sí? Una vida que intencionalmente vivimos con gratitud, ¿sí? Y por eso los cristianos expresamos esa gratitud, la expresamos de muchísimas formas, ¿sí? Orando por los alimentos, dándole gracias a Dios por la provisión, por nuestros trabajos, diezmando, ofrendando, ayudando a los menos favorecidos o a los que están en situaciones complicadas. La vida del cristiano es una vida de esa expresión, de gratitud. Y tiene todo el sentido porque hemos recibido gracia, hemos recibido perdón, hemos recibido razones muchas para vivir una vida en gratitud y agradecimiento. Y es algo que además nos cuida el corazón, nos blinda y nos hace pasar por alto ofensas, nos hace perdonar, nos hace andar en armonía, en unidad, es como un vínculo que nos es como algo que nos une, nos permite estar juntos y llenar los espacios, los lugares, utilizar la boca para expresar esa gratitud, ¿sí? Eso genera como una atmósfera alrededor de nosotros, que nosotros los cristianos podemos abundar en eso por la misma obra que el Señor hace en nuestros corazones. Entonces es muy bello que ustedes, hermanos, pongan eso en su corazón, una vida de gratitud, una vida de agradecimiento, una vida de esa humildad, ese reconocimiento delante de Dios. Y el Espíritu Santo le agrada eso, por cierto, es algo que lo suaviza a uno en su relación con el Espíritu Santo, le ayuda a uno como a no contristarlo, ¿sí?
le ayuda a uno a no ser como brusco, ¿sí? Porque de cierta manera le permite en ese ambiente de gratitud, de alabanza, de adoración, de expresión de labios, que el Espíritu Santo lo toque a uno en cualquier momento, ¿no? Entonces usted puede estar orando por los alimentos y estar ahí y decirle: Señor, gracias por estos alimentos, gracias porque tú me has dado el trabajo, el dinero, las ideas, porque puedo hacerlo, porque tú me has dado salud, porque tú me has dado la condición para poderlo hacer. Y en eso puede venir el Espíritu Santo, hacerlo llorar, tocarlo y llenarlo de ese óleo de alegría y de más gratitud y demás, y demás, y demás. ¿Sí? Y automáticamente el fruto va a ser completamente de piedad. ¿Sí? Y bueno, esta es la palabra, que nos quede súper clara lo que significa la ingratitud, ¿sí? La expresión de no dar gracias, y cómo esto es una consecuencia de la desconexión a la autoridad, en este caso a los padres y a Dios, o a los pastores y a la paternidad espiritual, y cómo la impiedad nos aleja, es el desprecio a lo de Dios, a lo santo. Pero nosotros los cristianos somos obedientes a los padres, sujetos a Dios, obedientes a Dios, llenos de gratitud, llenos de alabanza y con un fruto de piedad constante. Entonces quiero orar para cerrar esta palabra. Espero que el Señor lo bendiga con esta palabra. Espero que usted pueda tener como esta noche, lo que queda de la noche y este fin de semana, poner en práctica esta palabra. Usted pueda darle gracias a Dios en todo, gracias a Dios por su vida, por la vida de su familia, por los pastores, por todo lo que Dios ha hecho por su país, por todas las cosas que Dios está haciendo, que Dios hizo y que Dios va a hacer, porque tenemos una esperanza grande en Dios. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a través de todos estos tiempos difíciles. Así que ánimo y a seguir con esa gratitud, sin que la ofensa le haga salir de su boca ingratitud y lo lleve a la impiedad. Entonces voy a orar y así cerramos este tiempo. Señor, te doy gracias por este tiempo, porque tu misericordia y tu favor, Señor, nos permite comprender que tú quieres que seamos obedientes, humildes, que tú nos amas, que tú quieres el bien para nosotros, y que cada vez que tú nos dices algo, Señor, es inteligente, Señor, seguirlo, Señor, y estar agradecidos contigo, porque el fruto va a ser obras de piedad, obras de justicia, una preparación completa para toda buena obra, llenas de piedad, llenas de justicia, de la justicia tuya, Señor, que es tremenda, que no necesita uno ni pensar tanto, porque tú sabes por qué lo haces, tú sabes por qué lo obras, por qué lo ejecutas, y lo haces por tu amor y por tu justicia. Así que te damos gracias, Señor, te pedimos que esta palabra crezca en nosotros, que nos ayude a ser como un ancla a través de estos tiempos difíciles, que nos ayude a no caer en el grupo de las personas impías, de apariencia, de mentira, sino que nosotros podamos estar con ese óleo bonito tuyo, esa presencia tuya alrededor nuestro, agradándote, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está al otro lado de la pantalla, que esta hora tú le des una cobertura, un abrazo, Señor, una presencia muy especial a cada uno de ellos, y que hoy, Señor, cualquier ofensa, cualquier iniquidad o raíz de amargura o rebelión que se esté gestando en el corazón se deshaga, Señor, por completo, se desmenuce, para que nosotros podamos estar en los últimos tiempos contados dentro de tu iglesia, Señor, contados dentro de ti, dentro de tu cuerpo, Señor, y no seamos perdiéndonos porque se halla en nosotros una raíz de amargura, de ingratitud, de impiedad, Señor, y así nos perdamos el poder estar contigo por la eternidad. Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, esta fue la palabra de hoy. Espero que si tiene tiempo después la pueda escuchar. Y bueno, un abrazo y bendiciones.